Hola, a continuación haremos un breve repaso de fisiología respiratoria, enfatizando los puntos claves necesarios para comprender los temas de fisiopatología próximos a revisarse durante la unidad. Importante recordar que existe una zona de conducción y una zona respiratoria propiamente dicha, que está compuesta por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, que son los que participan de la ventilación. Importante de esta imagen recordar que existe una circulación pulmonar venosa que lleva la sangre hacia las unidades funcionales conocidas como alveolos, donde se subdividen hasta formar capilares, donde ocurre el intercambio gaseoso en la unidad funcional conocida como membrana alveolo-capilar, y posteriormente la sangre oxigenada es llevada por las venas pulmonares de regreso hacia el lado izquierdo del corazón, donde será enviada a la circulación sistémica. Entonces, es a nivel de la unidad funcional que existen los dos principales procesos del sistema respiratorio. La ventilación, que es el movimiento del aire adentro y afuera de la vía respiratoria, y la difusión, que es el intercambio de los gases respiratorios. Es importante tener claro que este proceso ocurre a través de varias capas, en el que podemos mencionar el epitelio alveolar, la membrana basal, el espacio intersticial, la superficie capilar y el eritrocito propiamente dicho. Y todos estos elementos pueden presentar alteraciones en su estructura o en su funcionamiento y eventualmente incidir de manera directa sobre la difusión de los gases respiratorios, generando enfermedad. Por supuesto que a través de una membrana semipermeable nos regimos por la ley de Fick, que la ley de Fick nos dice que el flujo neto a través de una membrana semipermeable está regido por diferentes componentes, los cuales son bastante lógicos y los podemos extrapolar de esta misma imagen. La concentración de la sustancia, en este caso los gases a ambos lados de la membrana o el gradiente, la distancia que debe recorrer la sustancia, que entiéndase que como el grosor de la membrana, el área disponible para el intercambio, que por supuesto cuando hablamos de sistema respiratorio, el área de intercambio es el área pulmonar efectiva de las zonas respiratorias, y el coeficiente de difusión de los gases, que por supuesto no es igual para los diferentes gases respiratorios, situación que próximamente vamos a revisar. Entonces, ¿qué debemos entender de la ley de Fick? El efecto de la concentración y presión parcial de los gases y la solubilidad del oxígeno y el dióxido de carbono, y el efecto que esto tiene sobre el transporte real en el organismo. En lo que es la concentración de los gases, es importante tener claro que en una unidad ideal no existe muchísima diferencia entre la concentración alveolar y arterial de oxígeno y de CO2, dado que el gradiente alveolo arterial de oxígeno suele ser no mayor a 6 milímetros de mercurio y la difusión de CO2 es 20 veces mayor que la del oxígeno. Entonces, suele haber muy poca diferencia entre la concentración alveolar y arterial. Por supuesto que del lado venoso sí vamos a tener una menor presión parcial de oxígeno y una mayor pero discreta elevación en la presión del CO2. Esto puesto que es la circulación de drenaje y es la que lleva de regreso a la unidad funcional para que se dé nuevamente el proceso del intercambio gaseoso. A nivel del aire atmosférico es importante recordar que la concentración de oxígeno se mantiene constante y está aproximada en un 21%, o lo que nosotros llamamos clínicamente la fracción inspirada de oxígeno, que suele ser de un 21%, dado que en condiciones normales no hay concentración subatmosférica de oxígeno. Sí puede existir concentración supraatmosférica, que es precisamente la oxigenoterapia que utilizamos a nivel terapéutico. Entonces, ¿qué sí se modifica? Se puede modificar la altura a la que nos encontramos y también, por supuesto, esto va a tener un efecto en la presión atmosférica. La presión parcial de oxígeno en el aire sí está determinada por la presión atmosférica y es también y pues la multiplicación con la concentración de oxígeno nos va a dar el valor de la presión parcial de oxígeno en el aire que estamos respirando. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo a nivel del mar estamos
y en la mayoría de los libros de fisiología se anota un valor de 159, 160 de presión de oxígeno en el aire, mientras que a nivel del Everest vamos a una situación bastante extrema en el que ya la presión de oxígeno en el aire es inclusive menor a la del sistema venoso en condiciones normales. Por ende, tendríamos una importante disminución en el aporte de oxígeno en la presión por parte por efecto de la altitud, y aquí estaríamos viendo un efecto sobre el gradiente a nivel de la ecuación de Fick. En lo que corresponde a la solubilidad de los gases, es decir, como ya les adelantaba, ¿verdad? Y como ustedes probablemente recuerdan del curso de fisiología, la solubilidad del CO2 es 20 veces mayor que la del oxígeno. Y esto está determinado por la ecuación de los gases ideales. Esto lo podemos ver representado en la siguiente imagen. En un estado inicial en el que tenemos una suspensión de oxígeno a 100 milímetros de mercurio de presión parcial y una suspensión de agua, si permitimos que el oxígeno se equilibre, en determinado momento la presión de oxígeno a ambos lados va a ser la misma, pero la solubilidad del oxígeno en el medio acuoso va a ser muy poca, y la concentración real de oxígeno diluido en ambas interfaces va a ser muy diferente. Mientras que si permitimos el mismo fenómeno en una suspensión de CO2 al punto de equilibrio, a la misma presión parcial de CO2, vamos a tener una mayor concentración de CO2 en la interfase acuosa. Y esto es porque el CO2 es más soluble que el oxígeno. Pero entonces el oxígeno no se almacena diluido, porque su solubilidad es bastante pobre y apenas alcanza 0.3 mililitros de oxígeno diluido en 100 mililitros de sangre. Y el consumo basal de oxígeno promedio es 250 mililitros por minuto. Por ende, el oxígeno diluido sería incapaz de participar de manera adecuada en el intercambio gaseoso real y en el consumo real de oxígeno del organismo. ¿Cómo viaja entonces el oxígeno? Debe viajar unido a una molécula que es soluble, que lo une de manera rápida, pero de manera reversible en condiciones normales y con una gran capacidad de almacenamiento. Y esta molécula es precisamente la hemoglobina. La hemoglobina puede unir 4 moléculas de oxígeno, y 1 gramo de hemoglobina puede llevar aproximadamente 1.34 mililitros de oxígeno. Por ende, en un individuo sano que una concentración de hemoglobina promedio de 15 gramos por decilitro, la concentración de oxígeno diluido en 100 mililitros de sangre es de 20 mililitros, 70 veces la cantidad de oxígeno disuelto en su manera, pues de manera gaseosa. Entonces, el contenido arterial de oxígeno, uno de los determinantes de la entrega de oxígeno y junto con el gasto cardíaco, tiene un componente multivariable que es el oxígeno unido a la hemoglobina, en el que el componente principal es la saturación de la hemoglobina, o sea, cuánta porcentaje de esta hemoglobina se encuentra unida a oxígeno en sus 4 puntos, y propiamente la cantidad de hemoglobina que tengamos disponible en el organismo. Por supuesto que una anemia importante o una caída importante de la hemoglobina nos va a alterar el contenido arterial de oxígeno para una saturación constante. Y vean que el oxígeno que se almacena diluido es bastante bajo, dado que pues su solubilidad es bastante pobre, pero sí se puede modificar si se utilizan concentraciones supraatmosféricas presiones supraatmosféricas parciales de oxígeno, como en lo que sería una cámara hiperbárica. Aquí vemos la curva de disociación de la hemoglobina, en el que vemos cuánto se satura la hemoglobina para una determinada presión arterial de oxígeno, siendo de manera digamos que recurrente en los textos y de manera estandarizada que para un 60
milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, por lo general tenemos una saturación de 90-92%. Vean que la curva tiene diferentes inclinaciones hacia presiones arteriales de oxígeno por encima de 90, ya la curva empieza a alcanzar una especie de meseta, siendo prácticamente imposible desde el punto de vista teórico alcanzar un 100% real de saturación de la hemoglobina. Y vean cómo por debajo de 60 ocurre un desplome importante y puede ocurrir una caída importante de la saturación con pequeñas modificaciones de la presión arterial de oxígeno. Y esto desde el punto de vista clínico es muy importante porque por debajo de 60 ingresamos a una zona clínicamente peligrosa, porque una caída importante en la saturación nos va a generar una caída significativa en el contenido arterial de oxígeno total del organismo. Y esto lo podemos medir de diferentes maneras. Podemos medir la sangre, los gases de la respiración directamente en una muestra de sangre, o podemos utilizar dispositivos indirectos como un oxímetro de pulso, que valiéndose de diferentes longitudes de onda y de la utilización de la medición de la sangre únicamente pulsada, o sea, la sangre arterial, nos dice de manera indirecta y de una manera bastante confiable con los últimos dispositivos, más o menos cuánta saturación tenemos de la hemoglobina. Y esto nos ayuda a ubicarnos en el gráfico y además nos ayuda a ubicarnos desde el punto de vista clínico en el estado del paciente. Entonces, por lo general, la sangre oxigenada que sale de los pulmones tiene una PaO2 de más de 80 y se encuentra en esta parte alta de la curva, y la sangre reducida que vuelve desde los tejidos de vuelta hacia los alvéolos para ser nuevamente oxigenada, puede tener presiones de oxígeno bastante bajas. Para el sistema venoso, por lo general, se habla de 40 milímetros de mercurio. Entonces, noten el efecto de, por ejemplo, en un paciente anémico que tiene una misma saturación que el paciente sano, tiene una cantidad de oxígeno diluido muchísimo menor porque tiene menor cantidad de hemoglobina. Mientras que un enfermo pulmonar crónico, a pesar de que tiene una saturación más baja, producto de mecanismos de compensación como aumentar la concentración de hemoglobina por secreción de eritropoyetina, va a tener mayor oxígeno diluido total en el organismo. Entonces, nuevamente, este paciente, a pesar de que tiene una saturación de oxígeno menor, puesto que tiene una enfermedad pulmonar, tiene una concentración total de oxígeno diluido mayor, dado que ha presentado mecanismos de ajuste en el tiempo y ha logrado compensar su problema respiratorio valiéndose de un aumento de la hemoglobina. Entonces, es importante que un paciente con una hemorragia aguda puede tener un descenso importante de su hemoglobina y presentar una caída abrupta en la concentración arterial de oxígeno, a pesar de que sus pulmones estén completamente normales. Entonces, es importante entender todos los componentes del contenido arterial de oxígeno y cómo esto también va a estar relacionado con el gasto cardíaco, pero eso corresponde pues a la unidad de cardiovascular. Aquí podemos ver entonces cómo se van modificando las diferentes presiones parciales de los gases y, por ejemplo, vemos cómo aumenta la presión parcial de agua a manera de moléculas de agua húmedo, que es lo que ocurre cuando el aire atmosférico ingresa al sistema de conducción, y gracias a los diferentes mecanismos que posee el sistema respiratorio para humidificar y calentar el aire, pues de alguna manera disminuye la presión parcial de oxígeno, pero todavía permanece en rangos, por lo menos en esta representación, de lo normal, que por lo menos para la altitud a la que nos encontramos. Vemos cómo hay un pequeño, ¿verdad?, gradiente alveolo arterial de oxígeno, también explicado por lo que se conoce como derivación fisiológica, que es la sangre que no participa del intercambio gaseoso del todo, que es la que perfunde los tejidos de sostén pulmonares,
Y además vemos cómo a nivel de los capilares disminuye de manera significativa la presión de oxígeno, dado que este es entregado a los tejidos, y aumenta discretamente la concentración de CO2, dado que es pues, un producto del metabolismo, que será llevado nuevamente por la circulación venosa hacia la circulación derecha y luego nuevamente a las unidades funcionales alveolares para que se dé nuevamente el proceso de intercambio gaseoso. ¿Cómo viaja el CO2? A pesar de que el CO2 es muchísimo más soluble que el oxígeno, no viaja, apenas un 7% viaja en su forma diluida en el organismo. Vean que un 23% del CO2 baja unido a la hemoglobina. Otra propiedad que tiene la hemoglobina es que puede unir moléculas de CO2, puede transportarlas y además esto tiene efectos sobre su afinidad por el oxígeno, pero el CO2 viaja principalmente como bicarbonato. ¿Y esto cómo lo podemos entender? El CO2 y el agua, mediante el efecto de la enzima anhidrasa carbónica, que es una de las enzimas con mayor actividad del organismo, permite que se forme de manera constantemente en equilibrio ácido carbólico, el cual se puede disociar en protones, que son los que de alguna manera nos van, de manera directa, van a influir en el pH y en la acidez de la sangre o el plasma, y el bicarbonato, que pues como les estoy mencionando es la manera en la que principalmente viaja el CO2 y además se puede intercambiar en otros sitios como los riñones para lo que sería el equilibrio ácido-base respiratorio y renal del organismo. Otro tema que probablemente fue revisado en fisiología. Afortunadamente tenemos anhidrasa carbónica, porque sin ella la reacción que se crea el CO2 se produciría una vez cada 5 segundos, mientras que con la anhidrasa carbónica esta reacción ocurre 1.000.000 de veces por segundo. Por ende, los ajustes de la respiración sobre la concentración de bicarbonato y CO2 pueden ocurrir en minutos, y eso lo vemos también clínicamente. Este es un reporte de gasometría arterial de un hospital de la Seguridad Social. Vean que prácticamente todos los valores que hemos mencionado, bicarbonato, concentración de hemoglobina y hematocrito, presiones parciales de CO2 y oxígeno, pH, saturación, todo esto lo podemos utilizar, lo podemos medir y lo podemos utilizar desde el punto de vista clínico para guiarnos y para ayudar a los pacientes. Y algunos de los valores que ya hemos mencionado, el contenido de oxígeno para esta concentración de hemoglobina, que ya dijimos que el disuelto es una fracción ínfima. La saturación de una persona sana debe rondar 92, 96%, en promedio 97%. El gradiente alveolar arterial no debe ser mayor a 6 milímetros de mercurio. Posteriormente revisaremos qué pasa o qué significa cuando este gradiente alveolar arterial está elevado. Y también es importante tener claro que hay diferentes efectores a nivel de las unidades funcionales. Vamos a tener el sistema nervioso, podemos tener efectos sobre la circulación pulmonar, ya sea vasoconstricción o vasodilatación de los vasos pulmonares. Podemos tener efectos sobre los tejidos de conducción respiratorios, ya sea aumento o disminución del flujo respiratorio por broncoconstricción o broncodilatación, y además es importante resaltar el efecto de los vasos linfáticos como los encargados de drenar el intersticio pulmonar. Esto es de manera, lo señalo porque para lo que es fisiopatología de derrame pleural y de edema pulmonar es importante tener claro cuáles son las presiones y cuáles capilares y cuáles son los elementos que están estrechamente relacionados a nivel del alveolo. Es importante también que los volúmenes pulmonares pueden tener efecto sobre la circulación pulmonar. Si los volúmenes pulmonares son altos, pueden llegar a ocluir los capilares y tener efectos sobre la circulación pulmonar, aumentando la
por ejemplo, la resistencia vascular pulmonar, y pueden aumentando en lo que se conoce el índice de ventilación perfusión. ¿Qué más o menos es esto? Pues es el acople que existe entre el volumen minuto, el volumen alveolar o la cantidad de litros por minuto de aire que nosotros movilizamos y la cantidad de sangre en litros por minuto que se conoce como gasto cardíaco, que empata con esa movilización de aire y genera pues la relación entre la ventilación alveolar y el flujo pulmonar. Y esto se conoce como la relación ventilación-perfusión. Y podemos ver que esto no es constante para todo el pulmón, sino que por lo menos originalmente se pensaba que era producto de la gravedad, la principal modificación del acople ventilación-perfusión, dado que vean que en la medida en la que nosotros descendemos en el número de costillas, esto es en una persona que se encuentra de pie, y esto es muy importante porque no es igual para si la posición del cuerpo tiene una importante, puede modificar de manera importante la relación ventilación-perfusión, pero en una persona de pie, en la medida en la que descendemos en el pulmón, va disminuyendo el índice de ventilación-perfusión. Entonces aquí lo podemos ver representado. A medida que disminuimos en el número de costillas en el paciente de pie, va aumentando, va disminuyendo, perdón, el índice ventilación-perfusión, y precisamente se dice que a nivel de los ápices pulmonares es donde se encuentra la mayor concentración o el mayor índice de ventilación-perfusión. Sin embargo, pues estudios más complejos y estudios en gravedad cero y estudios con dispositivos muchísimo más avanzados nos han llevado a entender que las tradicionales zonas de West, que eran las zonas 1, 2 y 3, pues realmente no tienen esta distribución en gravedad o en el paciente de pie como tradicionalmente se mencionaba, sino que son más como las capas, digamos, de la superficie terrestre, es como de adentro hacia afuera en relación hacia los cilios pulmonares. Entonces, por ejemplo, la zona 1, que normalmente en condiciones normales no existe porque en un sistema de inspiración a presión negativa no existen zonas donde la presión alveolar es mayor que la presión de perfusión generando oclusión en el flujo. Mientras que la zona 2 y la zona 3, conceptos que se revisaron en fisiología, pues sí ocurren de manera más prevalente, y actualmente se menciona una zona 4 en el que pues principalmente que a la hora de sumar pues todas las zonas nos va a dar un índice de ventilación-perfusión que ronda globalmente para toda la circulación pulmonar un punto 84. Para finalizar, el concepto de hipoxia, que es la disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, que genera una alteración en su funcionamiento normal, y básicamente este funcionamiento se altera porque somos incapaces de obtener energía mediante las reacciones oxidativas correspondientes. Entonces, ¿qué tipo de hipoxia vamos a tener? Tenemos hipoxia hipoxémica, que es la que se asocia a un trastorno gasométrico real, la hipoxia anémica, que es por hemoglobina baja o hemoglobina disfuncional,
la hipoxia isquémica, que es por bajo flujo o hipoperfusión, y la hipoxia histotóxica, que es la que se manifiesta en la disfunción mitocondrial, que es cuando propiamente el sistema oxidativo falla y es incapaz de utilizar el oxígeno. Aquí podemos ver, por ejemplo, la deficiencia en el aire inspirado, la ventilación anormal, la difusión anormal, la disminución en el transporte, como por ejemplo en anemia, que ya lo mencionamos, la falla en la circulación o la vasoconstricción periférica nos van a producir hipoxemia periférica o hipoxia tipo isquémica, y la disminución o la utilización anormal del oxígeno a nivel mitocondrial, por ejemplo, en casos de envenenamiento, es la que nos va a producir la hipoxia histotóxica. Entonces, esta imagen básicamente resume todos los mecanismos por los cuales se puede producir hipoxia, y aquí también los vamos a resumir, siendo nuevamente reiterando, hipoxia histotóxica, la toxicidad celular, la hipoxia isquémica, que es por disminución del flujo tisular, la hipoxia anémica, que es por disminución en la cantidad de hemoglobina. Entonces es bastante transparente, digamos, el nombre con el mecanismo. Y la hipoxia hipoxémica, pues básicamente es el tema que nos atenderá en la clase de insuficiencia respiratoria, porque son varios los mecanismos que pueden generar hipoxia hipoxémica. Esto sería para el repaso de fisiología necesario para los temas posteriores.